Tengan buenas tardes todos y todas. Me da mucha alegría recibirles en esta sala de estudios. Ahora con la intención de seguir con las conferencias relacionadas con la mente y en base a la imperiosa necesidad de ir comprendiendo cómo se procesa la vida en este planeta Tierra, hemos preparado este tema que se llama la mente sensual y la vida común. Les recuerdo que estuvimos estudiando en la clase anterior esto de las tres mentes y se hablaba entonces cómo la mente sensorial, la mente intermedia producen definitivamente las impresiones que salen del yo psicológico. En sus dos categorías, unos más materialistas, los otros con un poco de tendencias espirituales, pero siempre son yo. La levadura se le conoce de los saduceos y de los fariseos, según la enseñanza del divino Maestro Jesús. Ahora bien, si queremos conocer la verdad, que es otra de las exigencias o de las enseñanzas que el Señor Jesús presentó, conocer la verdad y la verdad os hará libre, tendríamos que nosotros penetrar a la mente interior, donde está entonces la conciencia superlativa del ser. Mientras en la mente sensorial y en la mente intermedia nos movemos de forma pendular. Por acá alegría, por allá tristeza, por aquí abundancia, por allá escasez, y así se procesa la vida dentro del planeta Tierra sobre la superficie terrestre. Ahora, el centro del péndulo, dice el maestro, está dentro de nosotros mismos y es ahí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo que es real, la verdad en sí. Es, es una necesidad penetrar ahí. Y para eso lo que necesitamos simple y sencillamente es llegar al silencio profundo y a la quietud de la mente. Para abrir eso, dice lo real, la verdad es lo que interesa. Mas esto no es cuestión de péndulo, no se encuentra entre el vaivén de las teorías y las creencias, sino que es lo real en sí. Y por eso dentro de los más sabios del esoterismo crístico antiguo, se dice que la verdad es lo que se desconoce de instante en instante, porque cada instante tiene su verdad, cada instante. Ahora nos toca estudiar un poquito y concentrarnos en el funcionalismo de la mente sensorial. En la clase anterior les hablaba de cómo, por ejemplo, los neurocientíficos y, y los especialistas en neurocirugía hablan del neocórtex, que es la parte más gruesa del cerebro que está relacionada con la proyección misma de la vida y del mundo en sí, de todas nuestras tareas. Y es la sede en sí de la mente sensorial. Pero el maestro dice una cosa, dice que en la mente sensual están los infiernos atómicos del animal intelectual, de donde surgen todos los pensamientos, todas las maquinaciones, todas las malas voluntades, etcétera, etcétera, la proyección del mundo. Aparecen ahí los dramas, las comedias, las tragedias de la vida común. Son manifestaciones de los diferentes yoes, dice. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando posee un cuerpo y la personalidad. Y esto ustedes ven, quieren un yo como el de la ira, por ejemplo, para poner un ejemplo, es obviamente invisible dentro de todo, pero nosotros lo percibimos en alguien que está definitivamente muy enojado. Y entonces percibimos que cambia su forma del rostro, cambia su mirada, cambia sus aspectos, sus palabras. Entonces, vemos cómo se está manifestando a través de ese cuerpo una entidad terriblemente tenebrosa, que es el yo de la ira, para ponerles un ejemplo. Igual podríamos hablar de los celos, de la codicia, de todo, etcétera, etcétera. Pero en sí, los que vienen a proyectarse a este mundo, los que vienen a proyectar sus sueños y sus fantasías al mundo, es esa naturaleza de tipo inferior
que se le conoce como el yo de la psicología o el yo pluralizado. Existe. Es una proyección de la mente sensual, una proyección de la quien existe a través de nuestra personalidad y de nuestro cuerpo son los diferentes yoes. Esos odian, codician, celan, tienen orgullo, soberbia, vanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y se expresan a través de nuestros cuerpos, se expresan a través de nuestra personalidad en el mundo común y corriente. ¿Cómo más o menos lo hacen? Yo trato de graficarles esto en estas diapositivas. Resulta que nosotros y esta mente sensorial trabaja exclusivamente y muy directamente con lo que se le llama la ley de recurrencia, la ley del eterno retorno y de la recurrencia. Nosotros venimos a este mundo, nos incorporamos a un cuerpo físico, nuevecito, 0 kilómetros, es un bebé recién nacido, pero este bebé ya trae definitivamente su programa de existencia, lo trae. Y entonces, eso, porque la vida en sí de cada uno de nosotros es una en sí, que se puede manifestar en diferentes épocas, en diferentes tiempos y en diferentes cuerpos. Por eso es que eh, el axioma de la ley de retorno y de recurrencia es precisamente esto, de la repetición de como una cinta previamente instalada en nuestro aparato psíquico, desde que nacemos hasta que nos vamos. En la última escena, nacemos, la primera escena que viene a este mundo es cuando uno sale del vientre de la madre y ahí por ahí pega el primer grito, ¿no? Y se oye ya que ya vino, ya nació la criatura. Y esa es la primera escena y abre ya los ojos. Nosotros, por suerte, nacemos con los ojos abiertos y ya estamos viendo las primeras impresiones de nuestra película. ¿Dónde? Cada quien ve las suyas, ¿no? Donde le ha tocado nacer. Y la última es cuando definitivamente exhala y se va la energía vital, exhala. Terminó la película. Eso es. Pero en la vida común y corriente, nos dice el maestro, que la vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Fíjate qué orientación nos da para que uno pueda entender en qué consiste su propio sueño, su propia fantasía. Ya está previamente grabado, ya está definitivamente instalado. Somos criaturas eh, programadas, ya, es decir, desde antes de nacer. La película que vamos a venir, el rodaje que vamos a venir a exponer a la tierra, ya viene instalado entre nuestro aparato psíquico. Y solo es cuestión de empezar a proyectarlo. Estoy usando esta simbología que me muestra más un proyector que cualquier memoria USB que ahora se utiliza, ¿no? Entonces, en las películas antiguas era una cinta que se corría, y va ahí las escenas, los cuadros pasando a cierta velocidad y se ve que se mueve. Así es nuestra vida. Pero ¿cuál es mi sueño? Pregunta usted. ¿Y cómo es mi sueño? Es todo lo que usted hace desde que nació hasta este momento y lo que día y día, porque esto ya está pregrabado y está preexistente en nosotros mismos. Y esto de acuerdo a lo que son esas dos leyes. Retorna uno y repite las escenas de su vida. Así pues, dice, en cada nueva existencia se repite siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, que se llama el yo psicológico o el yo de la psicología. Estos son los que existen y los que proyectan su fantasía. Y reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos que por autoobservación íntima, los resortes secretos de esta cuestión de nuestras acciones,
los resortes de cuál es lo que impulsa nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Es bien interesante porque esto solo es posible descubrirlo en un proceso muy íntimo de autoobservación, no porque se lo indique. ¿Verdad? Uno querer indicar a alguien lo que le está pasando es meterse en problemas. Entonces el trabajo esotérico gnóstico indica que debe ser autoobservable, autodescubierto, para que haya comprensión en ese sentido. Nosotros proyectamos, a mí se me hace que nos ponen un microchip, dijéramos para los jóvenes, para los que puedan ver esto, entonces ya la vida, ahora existen esos microchips que a veces se los implantan uno debajo de la piel ya para, en vez de documentos, ya solo ponen el microchip y en las computadoras le leen toda la información. Entonces antes de nacer le ponen el microchip con toda la información vital, con toda la película, con todas sus escenas. Y ahí va desarrollándolo desde el bebé, desde al kinder que va, al kinder que lo lleva la mamá, donde sea, y entonces hasta que llega al final, ¿no? Final. Cuando entonces el se reestructura en un nuevo cuerpo, que es el retorno, dice un nuevo organismo físico, el yo proyecta su película nuevamente en la pantalla de la existencia. ¿Y qué proyecta? Dice el maestro, su vida. ¿Cuál? ¿Cuál vida? Pues la de siempre, la suya. La misma que tuvo en la existencia anterior. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas existencias, alterada de alguna manera alterada por si hemos sido demasiado malos o si hemos hecho buenas obras. Eso se altera un poquito, ese ya no sufrirá mucho en esta cosa o sufrirá más, pues de acuerdo a la ley del karma. Todo eso que proyecta está programado desde el nacimiento en el cerebro. Existen ahí, pues, que en este valle doloroso de la vida, un montón de sombras provistas de organismos físicos. Fíjense cómo describe a las personas, cómo los describe. A los que nosotros definitivamente solo somos simples vehículos de manifestación. Por eso el término en psicología revolucionaria es que somos robots orgánicos con memoria y vitalidad. Es decir, un robot ya programado, con su microchip ahí y está proyectando su... Y una idea de cómo esto se proyecta. Nosotros proyectamos la película, los cuadros, todo eso, de nuestra película. La repetición de dramas, comedias y tragedias es el axioma fundamental de la ley de recurrencia. Nosotros venimos y proyectamos lo mismo. La relación que existe con nuestros abuelos, el linaje genético, todo esos procesos definitivamente que están ligados a la vida recurrente. Y la vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente que al morir nos la llevamos a la eternidad. Cada una de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. Y estas son cosas que se pueden comprobar con personas que han tenido eso que le llaman encuentros cercanos a la muerte, ¿va? SN. Porque lo que sienten en principio es cómo van enrollando su vida. Aquí ya vemos a alguien que conocimos los cassettes. La gente jovencita no sabe qué es un cassette, una serie de cintas donde pasándolas por un mecanismo ahí de frotación, entonces salía el sonido en la música o la grabación de esos cassettes. Entonces, al volverlo al principio, uno le va de regreso y la maquinita trabajaba y lo volvía al principio. Y eso es lo que hacemos nosotros al desencarnar. Entonces, al desencarnar nos lo llevamos, la película, allá pues nos la ponen para que la estudiemos y veamos cuántas obras malas y cuántas obras buenas nos salen en ese existe. Y la volvemos a traer al principio. No, desencarnamos al final y empieza a enrollarse. Hecho el autojuicio, nos queda la película ya de nuevo para iniciarla.
la instalan de nuevo en el otro cuerpo nuevo que nos van a dar en en un cuerpo físico nuevecito, como bebé, y comienza otra vez, ¿ve? Y así funciona la ley del eterno retorno y la ley de recurrencia. Y para esto, el auxiliar, para que se desarrolle este proceso, está instalado en nuestro cerebro eso que se le llama la mente sensorial, que trabaja con los sentidos físicos, con los sentidos ordinarios, proyectando, proyectando. Y la vida de cada uno de nosotros, en todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Lo que estamos tratando de comprender es cómo lo proyecta, cómo nosotros en este instante estamos funcionando como un proyector, ¿verdad? Mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica y pseudo-ocultista sobre la eterna, el tema de las vidas sucesivas. Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas, porque la vida es una, ¿no? Una. Lo que tenemos es diferentes opciones para proyectarla, diferentes cuerpos. Ahora la repiten con cuerpo femenino, después con cuerpo masculino, y eso se puede dar. Y las escenas son las mismas. Así vamos a tratar de entender cómo funcionamos nosotros como un proyector. Los neurocientíficos y los científicos aseguran que la vida tal como nosotros la percibimos no existe. Y el maestro Samael dice eso, esa frase tan simple, en síntesis, dice, no existe tal cosa como la vida eterna. No existe. Pero uno en la vida común y corriente, ¿cómo me pueden asegurar eso? ¿Cómo entonces, cómo que no va a existir si yo aquí estoy, va? Viviendo? Eso es lo que estamos tratando de comprender. Eso es lo que nosotros vivimos en este mundo con un cuerpo físico a través del cual se expresan esta legión de entidades, de energías psíquicas que se llaman el yo psicológico, el ego, ¿ya? Y el mundo interior, que es lo que manipula el ego, es de donde salen los pensamientos, los recuerdos, los deseos, etcétera, etcétera. Cosas que no se ven, pero existen y tienen una cruda realidad. Y obviamente se proyectan al mundo exterior, que es al mundo de los sentidos, se proyecta a través de los sentidos, existimos y le damos forma al mundo físico de instante en instante. Nos dice el venerable que la vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente que al morir nos la llevamos a la eternidad. Lo repito. Cada uno de nosotros se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia con otro nuevo cuerpo. ¿Verdad? Vuelvo y le digo, le digo, con un cuerpo 0 kilómetros, nuevecito, para que empiece a andar. Y ahí, dentro de este círculo de tinieblas que son los que forman el yo psicológico, en el fondo está la conciencia. Despertar la conciencia es el tema de, entonces de la doctrina gnóstica. ¿Cómo hacerlo? Es la cosa. ¿Cómo lograrlo? La conciencia obviamente que tiene una órbita mucho más allá del tiempo y el espacio. Y el sueño de la conciencia, nuestra fantasía de la vida, el mundo sensorial se procesa en el espacio y en el tiempo. Las escenas de la vida se proyectan en una escena, en un escenario y en un tiempo. Uno dice, bueno, yo me conocí a mi novia o a mi novia en tal lugar y en tal tiempo. Y todo está a tiempo y espacio, lugar y espacio. Así se procesa la vida. En toda la enseñanza gnóstica nos indica, dice que tenemos nosotros la conciencia dormida. Pero comprender esa afirmación es lo más complejo que existe. Comprender cómo se procesa esa hipnosis o ese sueño en sí, de la conciencia, sí. Porque lo que existe y proyecta sus fantasías
en el mundo y en la vida es el yo psicológico. Existe pues esa fuerza hipnótica que proyecta, la fantasía. Y obviamente tenemos un chip ahí instalado en el cerebro, ¿no? Que eso ya es tecnología superior de los señores del destino, de los señores de la ley del karma. Y esa fuerza hipnótica en toda la naturaleza la podemos sentir y percibir. Está activa, es terrible. Obviamente cada uno de nosotros está, dice, hipnotizado por esta fuerza que no lo comprendemos, que no lo sabemos, que no, que aún con el conocimiento más profundo de esta enseñanza, teóricamente, aún teniendo este conocimiento, nos es muy difícil comprender cómo funciona entonces. Como yo digo, por ejemplo, ustedes están ahí sentados enfrente de mí. ¿Cómo explicar que yo en sí solo soy una impresión? Que ustedes están escuchando impresiones, pero que si hacemos un análisis profundamente científico y esotérico, en realidad este cuerpo no existe, es perecedero, no tiene una existencia real. ¿Cuántos átomos forman mi cuerpo? Pues sabrá. ¿Ve? ¿Ve? Y si me redujera pues a átomos, no me verían en absoluto. Aquí están viendo una forma mental. Y que para que no me pierda en el mundo y pueda pagar mis impuestos, me pusieron un nombre y 2 apellidos, y ahora un número de identidad único. Entonces, eso es uno, datos de ese tipo. Pero entonces lo que realmente viene a procesarse dentro de nosotros mismos y lo que viene a existir es eso que se le llama el yo psicológico, que son, dijera, fuerzas psíquicas, que son las que piensan, las que sienten y las que mueven el cuerpo a las acciones, a los hábitos, a las costumbres, etcétera. Nos dice el venerable Eucinape, ¿qué es la vida? Y sabe la respuesta. La vida consiste en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Y hay impresiones de todo tipo, de todo tipo. Impresiones muy agradables. Pues, una cosa es alguien que ve a alguien que le gusta y sí, es agradable la impresión que le causa aquella imagen. Pero hay impresiones desagradables de que, como dicen ahí, me cae un poquito mal, ¿va? Y no lo soporto. Y entonces ni siquiera lo puedo ver y no quiere ver esa impresión. Impresiones negativas. Entonces está reaccionando de una manera mecánica ante el impacto del mundo exterior, que forman la imagen que tiene enfrente. Dije luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de respuesta, que no provoquen esa reacción mecánica. Pero para lograrlo es necesario estar autoobservando, decir uno, ¿por qué me cae mal? Observa, se observa, decir, y siente la aversión, intenta descubrir dentro de sí mismo qué es lo que lo hace sentir antipatía para esas personas. Entonces, eso le evita que reaccione mecánicamente de forma negativa. Porque está reaccionando ante una impresión del mundo exterior, ¿verdad? Está reaccionando y eso forma la vida mecánica del momento en momento. Las impresiones son interiores. ¿Y por qué son interiores? La vida es interna, porque ya viene pregrabada, porque viene grabada en nuestro aparato psíquico, en interna. Y por lo tanto, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos afuera de nosotros, existe en nuestro interior en forma de impresiones, es de grabaciones distintas. Viene grabado entonces en sí, para ser proyectado. Y hace la reflexión, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como cree la gente, que con justa razón dijo Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Yo estoy viendo afuera lo que llevo adentro.
Y entonces esto nos hace a nosotros dijéramos, ya con este conocimiento, ser como reflexivos. Si recordamos esto, que lo que estoy viendo, esa reacción que está saliendo de mí ante esa imagen que estoy viendo, esa imagen está dentro de mí y se proyecta. Entonces viene una especie de reflexión muy profunda que le permite a uno irse corrigiendo, irse dominando en ese sentido. Nuestra vida, pues, es una serie sucesiva de impresiones que proyectamos en la pantalla de nuestra existencia, como una película viviente. Esa es nuestra vida, nuestra película. ¿Cuándo comienza la película, por ejemplo? Bueno, cuando éramos niños, pero todos los días en la mañana despierta del descanso, del sueño, el ego toma posesión del cuerpo físico y lo mueve. Y ahora viene ya las cosas recurrentes del día. Tiene que ir a trabajar. Pero antes de eso se tiene que hacer, bañarte. Y luego hacerse un desayuno, tomarse un café. Y luego pensar que tiene que salir a tomar el. Y todo es de la película que está proyectando día a día. Llega al trabajo la misma persona, la misma, y empieza así, sale del trabajo y entonces va a hacer algunas cosas. Esa es la proyección de la vida. Y dice él, necesitamos salir del fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales y trascendentes del trabajo interior. Ese trabajo interior es estar observando las causas de sus propias reacciones. Esto es un trabajo puramente psicológico. Y comprender entonces, desde que nosotros nacemos hasta que ya vamos rumbo como dicen, pues al final de las cosas. Por un lado, una y por el otro extremo, sepultura. Y esto es ley. ¿Ya? De lo que estamos seguros cuando nacemos es que un día vamos a estar al otro lado. Es lo que está garantizado y eso es obvio. Entonces, ¿por qué preocuparse por eso? Tranquilo. Vivir el ratito, el momento, el día intensamente. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué podemos hacer? Porque el maestro dice de una forma, hay que colaborar con lo inevitable. Yo no puedo evitar que un día me tenga que morir o que uno pierde a sus seres queridos, pero si yo sé que es inevitable, entonces colaboro con lo inevitable y no me mortifico más de la cuenta por eso. Todos vamos por ese. Y dice entonces, no serán felices en tanto no liberen la conciencia del fango doloroso de este mundo. No serán felices en tanto no experimentan eso que es lo real y eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Luego la verdad, como vuelvo a repetir, está en el fondo mismo de la conciencia superlativa del ser, que cuesta muchísimo, sí, porque para eso hay que aprender a meditar profundamente para que este movimiento kármico en la mente, ese movimiento de los millones, miles, bueno, digamos miles de yo de efectos psicológicos, se detenga, y entonces quedemos en silencio. Entonces podemos penetrar a al anfiteatro de la sabiduría cósmica que está en nuestra mente interior. Mientras esto, lo que tenemos ahí es un proyector y que proyecta nuestra existencia. Y para eso utilizan la mente sensorial, que es la mente que tira entre nuestras escenas de la vida. Con esa caminamos, con esa nos vemos. La mente sensorial nos sirve para saber que hay que hacer el alto y no nos va a atropellar un carro. La mente sensorial nos sirve para saber que tenemos que limpiar el cuerpo y tener la ropa limpia, asear la casa, etcétera, etcétera. Todo eso sirve. Las funciones del trabajo intelectuales, obviamente, pues se hacen con la mente sensorial. Es un intelecto, una mente cultivada para poder desarrollar ciertas disciplinas, y eso es la utilidad de la mente sensorial. Aquí en el mundo físico tridimensional, muy propio del planeta Tierra,
muy propio del planeta Tierra. Así que esa proyección de escenas, de diferentes escenas, esa es nuestra vida, que ya está programada, por ejemplo, ya está programada desde el cimiento cuando nacimos hasta que nos vamos. ¿Verdad? Y que la vida se repite, oye, cada uno de nosotros con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos. ¿Cuántos siglos tenemos nosotros de existir? Tal vez miles de años, cambiando cuerpos, ¿no? Nacemos, morimos, retornamos a otro cuerpo, volvemos al tiempo vital a poner la película y otra vez y a saber cuántos años. Podían ser miles de años que ya llevamos existiendo. La vida de cada uno de nosotros, pues en particular, es una película viviente, entonces que la venimos a proyectar. Pero miren, ¿quién existe a través de nuestro cuerpo? Es la reflexión. ¿Quién existe? A través de esa persona que tiene un nombre y dos apellidos. ¿Quién existe? Entonces, nosotros tenemos un, un espacio psicológico, que es la mente en sí sensorial, la mente en sí. Y en ese espacio psicológico está habitado, por eso que se llama el mí mismo, el sí mismo, el yo psicológico, que es pluralizado, son miles de personas, ¿no? Es una humanidad psíquica la que constituye el mí mismo, el sí mismo. No somos una unidad psicológicamente hablando. Es decir, que la sensación de ser uno para nosotros es porque tenemos un solo cuerpo físico para que se manifiesten todas estas entidades psíquicas. Obvio, un solo cuerpo es el que vemos en el espejo, el que bañamos, el que cuidamos, el que peinamos, el que arreglamos ahí, ¿verdad? Un solo cuerpo. Esa es la sensación de que yo soy uno, pero psicológicamente no es. Es múltiple. Entonces, en su espacio psicológico existe entonces una multiplicidad de personas psíquicas que en su momento, por ejemplo, programan programan nuestra psíquico y toman control del cuerpo. Entonces pueden proyectar su propia fantasía, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Y de ahí es donde ustedes pueden experimentar consigo mismos. Bueno, dije yo, ¿por qué cambio de pensar a cada rato? ¿Y por qué ahora digo sí, después digo no? Que hago un negocio aquí. No, no, pero ahora ya no, ahora lo voy a hacer. No, eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo una continuidad de propósito? ¿Por qué no soy íntegro en ese sentido? Bueno, porque acusa eso de desintegración psíquica en nosotros, que ocupa el cuerpo. Esto solo es posible comprobarlo con el sentido de la autoobservación, y eso es algo que tenemos que desarrollarlo nosotros. Observar y por qué, y cuestionarse el por qué. Ahora pienso de otra manera, y observan ustedes que uno dice, no, no, pero es que no, 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 pero ya uno mismo. Hay una plática interna de contradicciones, infinitas contradicciones internas que uno mismo tiene y lo observa. Ustedes después van a decir, esto es cabal lo que dijeron en la conferencia, es exacto. No hay falsedad en ello. Nosotros lo podemos comprobar. ¿Y por qué pienso de diferente forma? Ahora digo una cosa, después otra. Hasta en las pláticas uno dice, sí, 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 pero no, sí, sí, no, 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 pero sí, sí. Y usted va a contar en las pláticas que tiene uno en la vida con enormes contradicciones. Entonces este yo que se proyecta, que ocupa la máquina, que ocupa y tiene espacio para proyectar su forma de pensar, de sentir y mueve el cuerpo, ese es uno, pero que después se retrae o es sustraído y se mete otro y ya piensa diferente. Este es otra persona, no es el mismo. Entonces, no tenemos individualidad psicológica. Somos esto más o menos. Dice, esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas con distintos compromisos.
Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas procedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Dice, gente viviendo dentro de la gente, personas viviendo dentro de las personas. Esto es irrefutable e irrebatible. Desde el punto de vista psíquico, psicológico, es algo complejo. Nosotros somos complejos. Por eso es que los señores extraterrestres se acercan a esta humanidad para poder comprender cómo funciona esto. Una humanidad como la Tierra no existe en todas partes. No existe. Al menos en todo este rincón de la galaxia. Somos los únicos que tenemos esta, porque somos un experimento del Sol. Somos un experimento. Entonces, cómo dentro de este cuerpo se manifiestan múltiples personas de tipo interior. Entonces, vamos concluyendo. La vida común o mundo del samsara es similar a un programa computarizado. Cada persona toma las imágenes como realidad, sumergidos en la ilusión de vivir en un mundo verdadero. Y ustedes van a ver, si ustedes visitan por alguna necesidad un canal de televisión donde están transmitiendo sus cosas, van a ver que solo son montajes. Pero el que está detrás viendo la pantalla, en el fondo se identifica con eso y cree que es verdad todo lo que están haciendo. Más o menos una actuación. Mire, le dicen a uno: "Usted va a decir tal cosa". Yo antes de pasarlo allá enfrente de las cámaras, le dije: "Sí, lo que vamos a hacer es esto", y le dicen todo. Entonces, así es, pues, es falso. Y así es el mundo falso. Ahora la sabiduría gnóstica nos indica que la humanidad terrestre vive en estado de hipnosis colectiva, actuando de manera programada según las leyes mecánicas de la naturaleza, retorno, recurrencia, evolución e involución, que las hemos estudiado en otras condiciones. No. Para eso definitivamente tenemos un programa en usted. Ahí les he puesto ahí una matriz, ¿verdad? Y un chip con el cual proyecta. ¿Y qué proyecta entonces? Lo que tiene grabado, proyecta eso. Y de ahí definitivamente que la psicología terrestre es una psicología de la irrealidad, de la irrealidad. Proyectamos eso que está ahí. Proyectamos algo interno, nuestros propios sueños. Y entonces viene la naturaleza como sufrimiento y dolor cuando estos sueños no coinciden con nuestras propias esperanzas. Así pues que vamos ya centrando, dice el venerable, desde el punto de vista energético, fíjense, energético. Cada uno de nosotros es un punto matemático que accede a servir de vehículo a determinados valores, sean estos positivos o negativos. Esos valores son los que van internos, los que se expresan, los que existen a través del cuerpo. En este caso, bueno, mis valores son más negativos lo de que sea, pero se expresan a través de alguien que se llama Julio Rivera. Y entonces, eso es, soy un punto matemático que he servido para que esos valores se manifiesten. Porque más allá de mi cuerpo físico, de mi cuerpo planetario y del fondo vital orgánico, del cuerpo vital, que es lo que tiene vida el cuerpo, lo que existe son los agregados psíquicos, así le llaman los tibetanos, agregados al yo psicológico, ¿verdad? Demonios rojos de Set, le dicen los egipcios, al yo de la psicología. Entonces uno tiende a sentirse que es uno. Por ejemplo, si un hombre está, o cualquiera de nosotros está pensando, cree firmemente que en sí él dice: "Yo estoy pensando, por sí mismo estoy pensando". Pero resulta que este pensamiento de este instante, él lo ha sustituido por otro de otra naturaleza. Esto sí indica de que hay otra persona que está pensando diferente dentro de nosotros mismos, usando el mismo aparato psíquico, usando el mismo cuerpo físico. Dice el venerable: "No quieren darse cuenta, el pobre mamífero intelectual, que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan, tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro".
Detrás de cada pensamiento hay una entidad psíquica diferente. El yo es el que piensa, el que siente y el que empuja la máquina orgánica a actuar. Y eso definitivamente no es muy inteligente, pero esa es la vida orgánica de este planeta. De hecho, criaturas programadas no podemos hacer nada nuevo. Me encontré por ahí esto de que cuando yo era niño veía estas caricaturas. Dice, con justa razón, se nos ha dicho que todo nos sucede como cuando llueve, como cuando truena. Tenemos la ilusión de hacer, pero no hacemos. Nos suceden los eventos de la vida. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, mediante la cual cada uno de esas gentes, o yo de gente psicológica, cumple sus compromisos. Uno es como una persona así, sonámbula, camina y las cosas le van sucediendo de acuerdo a lo programado de la existencia. Así pues que vamos comprendiendo lo que es el poder de la mente sensorial, trabajando de la mano con los sentidos y dándole forma al mundo que nosotros conocemos, dándole forma a este mundo, a esta cárcel de los sentidos. Porque nosotros no sabemos y no comprendemos que por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas que desgraciadamente ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón existe, o sea, las causas del por qué se actúa de tal manera. Y de hecho somos una entidad pluralizada, gente psicológicamente pluralizada. El mundo este en el que vivimos, que lo proyecta la mente sensorial por medio de las acciones de los sentidos, es cómo se manifiesta y se ejecuta el programa ese ilusorio. Es incuestionablemente múltiples yoes intervienen como intrusos del mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos, en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Entonces uno va, se mueve, va. Pero primero pensó, sintió y ya, camina. En todo caso, las gentes nunca se sienten equivocadas. Cada cabeza es un mundo. Y no hay duda de que entre tantos recovecos mentales existen muchos sofismas de distracción y estupideces insoportables, dice el venerable. Es como nosotros nos amargamos la vida con todos los procesos que en realidad se mueven entre esas dos dimensiones de espacio y tiempo. He hecho aquí una especie de diagrama para ver si podemos comprender. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Cada acción, cada cosa que nos toca vivir. Tomemos el ejemplo de este instante. Aquí estamos reunidos un grupo de personas. En este espacio y en este tiempo estamos reunidos aquí. Pero hay miles de millones que están en otras partes reunidos. Pero este tiempo y este espacio se proyectan definitivamente. La vida común, la vida sensorial se proyecta en este sentido. Pero hay un punto matemático al centro, que es el de cada instante, el de cada momento. Entonces el pensamiento y los sentimientos se mueven en estas dos dimensiones. Pero hay un punto ahí, como vimos al principio, de la ley del péndulo. El eje y el punto ese no se mueve. Es es la cruda realidad, esa es la verdad. Esa es definitivamente, cuando el tiempo y el espacio tienden a cero, entonces entramos a la dimensión cero de la conciencia misma. Ahí no hay tiempo ni hay espacio. Se vive el instante. Y vean, la momentaneidad, dice el maestro, es la característica de los gnósticos. Pero es espantoso porque tendríamos nosotros que tener la mente en silencio. Vean un maestro resurrecto que está iluminado. No piensa, existe de instante en instante. Eso es. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados
en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior, es que nos está sucediendo cualquier fenómeno. Entonces entramos ahí a un proceso mucho más profundo de comprensión, pero nuestra vida se procesa así. Y a través entonces de las ventanas de los sentidos que informan al cerebro, a la mente sensual, y esto le dan forma a la vida, tal como nosotros la estamos procesando. La mente sensual de en forma alguna podría producir en nosotros una transformación radical. Es conveniente entender que la mente sensual, por muy culta que parezca, nunca podría sacarlo a uno del automatismo y de la mecanicidad en que se encuentra toda la gente y todo el tiempo. Las impresiones, que es la información. Vean, impresiones, ustedes saben, si algo está impreso es que ya está. El afiche, por ejemplo. Las fotos están impresas y están ahí. En nosotros la vida viene en forma de impresiones, de laminitas, que vienen entonces a proyectarse con el mecanismo de la recurrencia a través de la mente sensual auxiliado por los sentidos. Y las impresiones son interiores, por lo tanto, todos los objetos y cosas de lo, de lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones. Las personas de conciencia dormida están seguros de que la vida que tienen existe como tal y no como sus impresiones. Están tan sugestionadas, dice, por el mundo físico. Si ahorita vamos y consultamos esto con lo más elevado de la física cuántica, pues estaría totalmente de acuerdo. Que esta vida no existe tal como nosotros la estamos viendo. No existe. Y hay tan de la inmensa contradicción entre lo que es la física moderna, física cuántica, y la física común, la tradicional. Resulta que ahora entonces hay fanatismo científico y fanatismo religioso. Y una serie de, investigaciones que están dando al traste con, lo menos mal que la ciencia se autocorrige, con sus mismos procesos se va autocorrigiendo. Así que bueno, en la complejidad de nuestra propia existencia en la que tratan de estudiar y comprender los sabios del universo. Nosotros no tenemos conciencia de sí mismos, dice el venerable. Nuestra vida no nos pertenece, no somos dueños de nuestros pensamientos, no somos dueños de nuestras ideas, no somos dueños de nuestras palabras, no somos dueños de nuestras emociones. Nosotros somos simples máquinas movidas por una multiplicidad enorme de yoes. Se refiere a la personalidad y el cuerpo, ¿vea? Al cuerpo. Esa es la máquina. Porque de adentro, si observamos la psique, ahí que dice, vamos a ir a hacer esto, voy a ir a hacer esto. No, no, mejor no. Y en ella empiezan las contradicciones. Y ese está el estado en que nos encontramos, pero para llegar a esta conclusión necesitamos nosotros de ser científicos, observarnos plenamente, desarrollar ese sentido que nos convierte en verdaderos estudiarnos a nosotros mismos, comprenderlos a nosotros mismos. Estamos hablando del punto de vista psíquico, que es lo invisible. Y el terreno de la vida práctica, de donde podemos autodescubrirnos. La vida práctica es el gimnasio psicológico, donde debemos vernos de cuerpo entero tal como somos, a observar esas reacciones que hay dentro de nuestro interior. Vendrán otras conferencias sobre, para ir concluyendo este tema de la mente, que son las que más implican ya los hechos de las diferentes formas mentales, efigies mentales que se procesan a través de nosotros. Y de hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena del mí mismo, es motivo más que suficiente para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros, íntimo, muy particular. Cada uno debe desarrollar entonces esa capacidad de verse, de verse.
Hablando francamente, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer esto trabajo por nosotros. Y mire, ningún ser humano ni divino no pueden sustituirnos en este trabajo. No pueden. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo, porque de eso se trata. ¿Cómo hacerlo entonces? El venerable maestro habla sobre la necesidad de crear un aparato psíquico que pueda transformar las impresiones, que pueda recibir las impresiones y que las transforme de forma adecuada. Él habla de un estómago mental. Yo, para efectos de gráficos, pues le he puesto ahí un estómago en el cerebro. Pues obviamente que lo que nosotros necesitamos es un aparato psíquico capaz de poner la conciencia en la entrada de las impresiones, pero eso implica, queridos hermanos y hermanas, vivir de instante en instante, tener una mente serena, tranquila, en paz, sin proyectar lo más silenciosamente posible para que esté la conciencia presente. Y ese entonces es el aparato psíquico que necesitamos. Dice: ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, el mundo físico no es tan externo. Lo interior es lo exterior. Nosotros estamos lanzando hacia afuera lo que somos. Y de ahí que eso es una ley, ¿no? Por eso dice también que lo que más criticamos en alguien más, lo que más mal nos cae de una persona es lo que abunda mucho más en nuestro interior. Porque estamos proyectándonos en esa persona, ¿no? Muy interesante cuando tengamos a alguien así, si somos inteligentes, lo vamos a observar detenidamente para ver cómo actúa. Y eso que él actúa y que me cae mal es lo que yo debo corregir en mi interior. Le sirve de espejito, ¿no? Lamentablemente no actuamos así, ¿no? No tenemos tal educación. Debemos transformar lo interior, es decir, las impresiones que son interiores. Todos los objetos o cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones. Si nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia internamente en nosotros, nada va a cambiar afuera. Miren, el mundo que nos rodea está íntimamente relacionado con lo que internamente soy. Eso es. Porque yo proyecto al mundo, proyecto. Entonces necesito el estómago mental, pero ese estómago mental es la conciencia puesta de instante en instante en la entrada de las impresiones. Aparece como una especie de, dijéramos, de material didáctico para que se tenga una idea de lo que significa eso. ¿Ya? Y entran las impresiones que llegan a través de los sentidos y lo recibe la conciencia, va a transformar esta información de una manera adecuada y la va a mandar hacia los centros a los cuales va dirigida la impresión. Ahora, estas impresiones y el mundo, ya vamos ingresando a otros temas que vamos a hablar sobre los hidrógenos, sobre lo que es, dijéramos, la química esotérica más adelante. El venerable nos dice cosas que son muy difíciles, ¿no? Dice: aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, y ahí una clave para transmutar el hidrógeno 48 en 24. Pero esto es cuestión mm, de, de- de grandes iniciados, ¿verdad? De grandes maestros. Vencer a las tentaciones provenientes del mundo sensorial, el lado práctico del trabajo esotérico. Todo se relaciona con la transformación de las impresiones. Y la transformación, transformar las impresiones, que es nuestra vida en sí, es transformar la vida íntegramente. Y observar detenidamente esa pluralidad que se origina dentro de nosotros. Tenemos gente de todo tipo dentro de cada uno de nosotros. Yo es de toda especie. Esta persona no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. Y por eso es que ven, una persona que tiene personas muy decentes psicológicamente, después aparece haciendo cosas que es increíble, ¿no? Y uno dice: se me salió la caja de lustre.
pero es que le apareció otro de esos que hablan mal, parte de sí mismo, parte de sí mismo, que llevamos dentro, ¿no? Y alguien que nunca bailó y que nunca se metió ahí, cuando entonces lo se identificó con la parranda y termina entonces bailando de cabeza. Otro tipo de yoes, ¿no? Ahí, hay que se van manifestando. Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. Necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante unos breves minutos diarios. Esto influirá definitivamente, de forma decisiva, sobre nuestra existencia. Iremos cambiando, iremos creando de esa observación un, un hábito, nos vamos haciendo, dijéramos, más accesibles al trabajo de autoobservación. La vida en sí es muy compleja, muy compleja. Está diseñada como está diseñado todo el mundo, con la ley de acción y reacción, ¿verdad? Hay proyecciones internas que le dan origen al mundo y uno reacciona con esas mismas impresiones. Y esa relación entre acción y reacción forman nuestra vida, los eventos de la vida, las circunstancias de la vida. Y estamos nosotros entonces definitivamente reaccionando de una manera mecánica y hasta estereotipada ante tal reacción, ante tal acción, una reacción. Y esto nos lleva por este camino de el sueño hipnótico, sin que la conciencia aparezca en este proceso sensorial del mundo. Hay que transformar el aparato mental. Hay que ser diferentes y distintos. Eso es lo que buscan. Tener una forma diferente de ver. Mire, el evento se vive, va por ahí determinada fiesta y todo eso, todo el mundo lo ve, lo vive, pero cada quien entonces va a reaccionar de una manera muy diferente. Depende entonces de su aparato psíquico, depende cómo está. Se hace urgente y necesario la fabricación de un aparato intelectual superior, adecuado para transformar y digerir las impresiones. Ese aparato superior y adecuado es la conciencia misma o la apertura de la mente interior, que es lo que hemos estado hablando. La asimilación o digestión de impresiones es un trabajo consciente, es un trabajo de participación de la conciencia. Definitivamente, entonces, así es como podemos nosotros transformar la vida, de modificar las circunstancias que nos tocan vivir, modificarla y no ser víctima de las circunstancias o de las escenas pregrabadas en nuestra película. Así es como podemos transformar la película misma. Las reacciones ante las escenas de la película. Esto es complejo, pero necesitamos nosotros la reflexión más profunda para comprender nuestra propia existencia, el enigma de nuestra propia existencia. ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué? Y observarse. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de espacio. La verdad que los temas son muy profundos. Vamos a continuar con un par de temas más sobre esto para ya entonces quedarnos con. De hecho, lo único que podemos hacer acertadamente ante esta situación es aprender a meditar. Es lo único. Ahí está la solución. El antídoto contra esta multiplicidad de pensamientos y contra este mundo de dolor y sufrimiento es la meditación. Llegamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues, por favor, con mucho gusto.